Queridos hermanos sacerdotes concelebrantes de esta Eucaristía, queridos peregrinos, todos los que habéis venido haciendo este esfuerzo, este sacrificio, de distintos puntos de España, de otros lugares, para celebrar esta fiesta de la Epifanía, primer sábado, con la Virgen Dolorosa, su Madre Santísima. El nacimiento de Jesús, queridos hermanos, había permanecido ignorado por la mayoría. Nos dice San Juan en su Evangelio: vino a los suyos, vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Tampoco en Belén. Ya no hay lugar en la posada. En algún mensaje de la Virgen nos dice que la venida del Señor fue en un momento en el que el pecado reinaba con mucha fuerza en el mundo, los corazones estaban muy endurecidos y por eso pues no fueron acogidos también allí en Belén. Solamente unos humildes y sencillos pastores, porque un ángel se lo anunció. ¿Y por qué a ellos, los últimos de la sociedad? Porque eran sencillos, porque eran humildes y eran los capacitados, por tanto, para entender que había nacido el Mesías, el Salvador. Y fueron a adorarlo, se postraron ante él y le ofrecieron sus presentes, sencillo, lo mejor que tenían, la leche de las ovejas, de las cabras, un queso, un corderillo, lana para el niño, seguramente, todo eso. Y esto pues, nos hace caer en la cuenta que lo que sucedió entonces, naciendo quien es el Salvador del mundo, que para reconocer a Jesucristo no basta con tenerlo cerca. Podemos tenerlo muy cerca. Necesitamos, para reconocerlo, fe. Necesitamos un corazón bueno, un corazón humilde. Y nos sucede que está en medio de nosotros, ¿verdad? Y tantas veces no lo reconocemos. También en el prójimo que sufre. Y en la primera lectura de Isaías se nos hace referencia a esta manifestación de Dios. Se nos habla de que el mundo estaba envuelto en oscuridad y tinieblas, las del pecado, pero el profeta Isaías, 800 años antes de Jesucristo, anuncia una luz dada por Dios a Jerusalén, destinada a iluminar todos los pueblos, que tiene la fuerza de atraer a todos y todos se ponen en camino para alcanzarla. Es una visión que infunde esperanza, aliento, porque la luz de Dios siempre es más poderosa que la oscuridad del mal que reina en el mundo y que reina en nuestros corazones. La luz de Dios es más fuerte si nos acogemos a ella. Y esa luz, al relatar el episodio de la adoración de los magos de Oriente, del evangelista San Mateo, vemos que y se nos muestra que esa luz es ese niño de Belén, es Jesús, un niño que se le descubre así, pobre, indefenso, que nace en una cueva,
de bandidos, de animales. Pero ese niño, pues, es el Emmanuel, que significa el Dios con nosotros, el cercano a la humanidad por amor, que va a sacrificar su vida por nuestra salvación. Entonces, es tan importante este acontecimiento de la Natividad del Señor que es necesario que se conozca y se beneficien de este nacimiento el mundo entero. Por eso, para que su salvación llegue hasta los confines del mundo, va a ser comunicado a unos magos de Oriente, extranjeros. Nosotros somos también beneficiados porque también éramos paganos, a veces todavía somos un poco. Pero aquí hemos recibido la manifestación de Dios en España por el apóstol Santiago. Si no, no seríamos católicos, ni hubiéramos conocido a Cristo, ¿no? Y por la Iglesia que creció aquí en España, gracias al apóstol Santiago. Y estos magos de Oriente, Dios se les manifiesta por medio de una estrella. Ellos eran conocedores de la astronomía en aquel tiempo y de una profecía que anunciaba el nacimiento de un gran rey de Israel por medio de un signo cósmico. Y es cuando ellos descubren ese signo especial y se ponen en camino para ir al encuentro del Mesías, el rey de los judíos. En los mensajes de Prado Nuevo se nos dice que fue un ángel quien fue llamando a cada uno de estos magos, reyes, para decirles que ha nacido el Salvador y que fueran a adorarlo, cada uno desde su país. Después se encuentran en un lugar y continúan juntos su camino. Y cuando llegan a la ciudad de Jerusalén, la estrella que siguen, que les va guiando el camino, desaparecen. ¿Y qué es lo que hacen? Pues el sentido común, pues vamos en busca de un rey, pues vamos al Palacio Real, a ver si está allí. Hay otro mensaje que hablaba cuando nació el Jesús y los demonios se revolucionaron buscando, y lo buscaron en los palacios, lo buscaron en los lugares más importantes del mundo y dijeron: no puede ser, no ha nacido, porque no está, porque su dignidad merece estar en el palacio más importante, entre las riquezas mayores. No, había nacido en esa cueva de Belén y no lo descubrieron. Dios no lo permitió. Bueno, y allí, cuando llegaron al Palacio Real y se entrevistaron con el rey Herodes y le expresan que ha nacido, si él conoce algo del nacimiento de quien va a ser el rey de Israel, Herodes, que no tiene a Dios en su vida, esta noticia la toma como una revolución que pone a todo el mundo a trabajar, a conocer de qué modo poder quitarse al que considera un rival, porque cree que le va a quitar su puesto, porque cree que le va a quitar su poder, su autoridad, su dominio sobre el pueblo, lo cual no es así, porque Jesús va a ser, como dirá Pilatos: mi reino no es de este mundo. El reinado de Cristo es un reinado para la vida eterna, es un reinado espiritual, no material. Y ante esa confusión, también los
Reyes Magos de Oriente, ¿qué hacen? ¿Dónde buscar una señal? En las Escrituras Sagradas. Ahí está, en la palabra de Dios. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Ahí tienen esa luz, ahí la reciben, en la palabra de Dios, en Belén. Hay que ir a Belén. Se pusieron en camino, reapareció la estrella, se llenaron de alegría y les guió hasta esa pequeña ciudad de Belén, a lo más pobre, a lo más humilde, en una cueva en las afueras. Son las sorpresas de Dios. Dios nos sorprende. Dios no se sujeta a nuestros esquemas tan cortos, tan limitados, tan pequeños. Nos hacemos nosotros un Dios a nuestra medida, según nuestra mente, pero Dios es mucho más grande y nos desconcierta. Si tenemos un corazón bueno, encajaremos y aceptaremos esa sorpresa de Dios. Por eso Dios escoge siempre a las personas humildes y sencillas, como escogió aquí a Luz Amparo, para manifestarse, la Virgen y el Señor. Y fue un desconcierto para mucha gente, como una mujer sencilla, ama de casa, sin una formación de escuela, se le iba a aparecer la Virgen, ¿no? Las sorpresas de Dios. Y Dios lo que hace, lo hace perfecto. Y en el mensaje del 5 de enero de 1985, que es muy bonito, tiene una parte en la que Amparo contempla esa escena cuando llegan a la cueva de Belén. Entra una luz como si fuese un rayo, entran dentro, se arrodillan en la puerta, sale la Virgen a buscarlos y les dice: os estábamos esperando. Ya lo sabían, por revelación del cielo. Tiene San José al niño. Los Reyes Magos se arrodillan con la cabeza en el suelo, le adoran. Qué ejemplo, ¿verdad? Siendo gentes tan importantes en el mundo y ante este niño pobre, necesitado, se postran de rodillas con la cabeza en el suelo y lo adoran. Le dicen a la Virgen: Señora, cuánta pobreza hay en este lugar. El niño va a coger frío. Besan el suelo los reyes. Saludan a San José, saludan a la Virgen y les dice: vamos a buscar posada a otro lugar. Llegan a buenas tiendas, compran ropa, mantas, juguetes. Los Reyes Magos, que son tan buenos, especialmente con los niños, que se portan bien, siguen bendiciéndolos, como fueron a por tantas cosas para el niño Jesús. Volvieron otra vez a la cueva, los tres. Llevan una caja, que a mí esto me ha impresionado mucho. Tiene un collar y unas sortijas de diamantes. Y le dice a la Virgen: Señora, doncella, madre del Mesías, quiero obsequiaros a vos también con esas joyas, con esos diamantes en las sortijas. La Virgen agacha la cabeza y le dice que ella no recibe joyas, que ha recibido los regalos para su hijo, pero que ella no quiere joyas. La joya más grande que Dios le ha dado, dice, ha sido ser madre de Dios, su creador, madre de ese niño humanado para morir por la humanidad. Podéis hacer con ello algún regalo a los pobres, que en este día hay muchos que no tienen ni para vestirse ni comer.
os lo agradezco, pero no lo acepto. La santidad de la Santísima Virgen, ese ejemplo que nos da de pobreza. Su mayor riqueza, la joya más grande es ser madre de Dios su Creador. Y cuando uno camina hacia Dios de verdad, como los santos, como caminó Luz Amparo, cuanto más tienen a Dios, más riqueza es para ellos y menos necesidad tienen de las cosas del mundo, porque Dios llena su corazón. Esta gracia tenemos que pedirla también, ¿no? Después le piden a la Santísima Virgen que les dé consejo para gobernar su país, porque quieren gobernar con las leyes que Dios ha dado. Y la Virgen se acerca a la cunita del pesebre y le dice al niño que responda a él por ella, porque el niño ya era especial. Y ya en el seno materno, dice en un mensaje, se ponía de pies con las manos en oración, con ese deseo ya de salvar a la humanidad. Y tenía tiernos coloquios con su madre, siendo recién nacido. ¿Por qué? Porque es Dios. Y entonces el niño les dice que cumplan las leyes que están escritas, que sin esas leyes no habrá salvación. Que cumplan con las leyes, la ley de Dios, la primera. Qué contentos se ponen, besan la mano de la Virgen, se arrodillan, se vuelven a agachar la cabeza en el suelo, besan el suelo, se levantan y se van, se frotan las manos, le dice este al otro: vaya un regalo que hemos recibido del cielo, es el mayor regalo que nos ha podido dar. Se van llenos de alegría, llenos de Dios, porque han encontrado al Salvador de la humanidad, que les ha dado estos consejos, que les ha llenado su alma de gracias, de su amor, de su misericordia. Pues queridos hermanos, a nosotros en este día también Dios quiere que adoremos, ¿no? Y ahora, y no solo ahora y hoy, a este niño, que es el Salvador, y tenemos que acercarnos mucho a Él, mucho, para poder descubrir en Él esa grandeza y poder llenarnos como los santos Reyes Magos de esa alegría, como la Virgen María. En nuestra vida Dios nos pone también luces, estrellas, en el camino de toda la persona, de toda persona, para que conozcan al Salvador, para que alcancen la salvación. Y a veces, pues, bueno, la Iglesia sobre todo, pero también circunstancias en la vida, incluso una prueba difícil, una crisis, ha sido luz para una persona. Y a nosotros, pues, estas manifestaciones de la Virgen en Prado Nuevo, conociendo a Dios, pero vino a los suyos y no lo recibimos, teniendo la iglesia, teniendo las parroquias, teniendo los sacramentos muy cerca, teniendo al Señor en los sagrarios de las iglesias. Sin embargo, no. Pero la Virgen nos ha dado esta gracia aquí para conocer a su Hijo, o si ya lo conocíamos, para acercarnos a Él, para descubrir en Él a nuestro Salvador. Por eso tenemos que dar muchas gracias, y la Virgen se alegra mucho también cuando ve que hacéis los peregrinos todo este sacrificio de venir, de pasar hora en autobús, frío, calamidad, para
estar con ella, para estar con su divino Hijo, para rezar, para pedir, para agradecer. Y los santos Reyes Magos que nos enseñan, ¿no?, cómo encontrar a Jesús también cuando, siguiendo su camino, a veces nos vienen crisis, nos vienen pruebas duras y la luz de la fe se debilita y casi se apaga y no sabemos por dónde tirar. Y los Reyes Magos santos nos enseñan la necesidad de acudir a la palabra de Dios, que es lámpara para mis pasos, que es luz en mi sendero, y que ahí voy a encontrar la luz de Dios, la orientación que necesito, porque es palabra viva para saber lo que tengo que hacer según la voluntad de Dios. Nos enseñan también que para encontrar a nuestro Salvador tenemos que salir de nuestra comodidad, de nuestra zona de confort, que no nos importen la renuncia, las fatigas, el ir contracorriente del mundo por seguir el camino que nos lleva a Cristo, para alcanzar a Cristo. Y finalmente nos enseñan también, vemos cómo ellos se postran, lo adoran y que le ofrecen lo mejor que tienen, ¿no? Le ofrecieron oro, ¿verdad?, como a rey, incienso como a Dios y mirra, que es ese bálsamo perfumado, como a hombre que con ese bálsamo, ungüento, será ungido su cuerpo en la sepultura. Pues nosotros el ofrecerle lo mejor que tengamos, ¿no? Y nuestro deseo de servirle allí donde Dios ha puesto, en la familia, en el trabajo, en la comunidad de vecinos, en el equipo de fútbol, en donde sea, que busquemos el agradar a Dios, el servir a Dios, el hacer la voluntad de Dios. Y por último nos enseñan esa alegría que ellos se llevan tan grande en su corazón y que les va a llevar a comunicar a todos lo que ese niño divino les ha enseñado, ese rey de los judíos, porque están rebosantes de gozo. Cuando nosotros rebosamos de gozo por un acontecimiento extraordinario, como rebosará de gozo el que en lo material, el que hoy le ha tocado el gordo de la lotería del niño, ¿no? Es una comparación, ¿no? Y está feliz y salta y eso por algo material, ¿no? Pues qué alegría quien encuentra a Dios de verdad, qué gozo, qué alegría, qué felicidad que le lleva irremediablemente a comunicarlo, ¿eh? Lo veíamos con tanta fuerza en Luz Amparo, ¿no? Que ella se gastaba y se desgastaba con tal de llevar a Cristo, de dar a conocer a Cristo, de acercar a Cristo, de dar testimonio de Cristo, de llevar a las almas a Cristo para su salvación, ¿no? Pues ojalá que así también nosotros, acercándonos a Él, que hoy se nos manifiesta y derrama todo su amor, toda su misericordia, toda su bondad sobre nosotros y nos dice, no estáis solos, estoy con vosotros para siempre, para ayudaros a perseverar. Si venís a mí y seguís mi ley, seguís mi palabra, pues que nos conceda esa gracia, ¿no?, de encontrarlo y también de llenarnos de su alegría para irradiarlo con gozo a nuestro alrededor. No hace falta grandes cosas. Si uno tiene la alegría de Dios en el corazón, la irradia en lo natural, en el trabajo, con el ejemplo, con la vida cotidiana, ¿no? Pues hoy acogemos así esta manifestación del Señor al mundo y que es también manifestación para nuestras vidas, que entre en nuestro corazón, que nos transforme, que nos llene de su fuerza para ser fieles testigos de Cristo. Que así sea. Creo en Dios Padre.